Yo soy de los que creo que todo lo que el hombre sueñe, tarde o temprano puede ser realmente una realidad. Muchísimas gracias por la invitación al primer Congreso Virtual de Telesalud y Telemedicina. Yo soy el doctor Ricardo Nazar y vamos a dar la conferencia ¿El estado actual de la telecirugía es realmente posible? No cuento con ningún conflicto de interés real o potencial en relación con esta presentación. Soy libre de dárselas a ustedes. Esta va a ser nuestra agenda de presentación. Y vamos a empezar con los objetivos, en donde quiero que entiendan perfectamente que la telecirugía es algo ya establecido. Y cuando es aplicable y en qué beneficia esta modalidad de cirugía comparando con la cirugía robótica convencional es de lo que vamos a hablar y precisar de manera muy fundamental. Mostrar cuáles son los requerimientos actuales para su implementación, los beneficios y problemas, y mostrar el marco legal de la telecirugía no solo en Colombia, sino en América Latina y en otras partes del mundo que nos podrían servir de ejemplo a seguir. Quiero empezar la parte histórica de esta conversación con ustedes y mostrarles que desde siempre el hombre ha soñado con un robot. Cuando a Leonardo da Vinci lo secuestraron los franceses, bueno, ellos dicen que lo invitaron a establecerse en Amboise, al lado del río de la Loire, en Francia, pero lo obligaron a desarrollar máquinas de guerra. Y este es uno de los ejemplos más categóricos e impresionantes de Leonardo da Vinci. Lo que ustedes ven era un hombre mecánico, era un robot, donde tenía una coraza metálica muy fuerte, muy resistente, pero por dentro tenía, si ustedes observan el lado derecho de la figura, una armazón o tal vez un cuerpo o tal vez toda una infraestructura con ejes, con posibilidades de angulación, gracias a la inventiva de Leonardo da Vinci. Y esa parte a mí me parece fenomenal de que de hecho ya el hombre imaginaba cómo crear un robot desde ese entonces. Además, existe literatura que demuestra la creatividad del ser humano. Y Robert Heinlein en el año 1942 creó un libro de ciencia ficción que se llamaba Waldo F. Jones. Y este paciente este personaje era un paciente que tenía una enfermedad de miastenia gravis y ellos desarrollan un cuerpo o un exoesqueleto fuerte, muy poderoso, con lo cual este personaje demostraba que tenía muchísimo más fortalezas que el ser humano convencional. Después, en los años 50, las agencias nucleares del mundo entero, sobre todo la de los Estados Unidos, crean brazos robóticos para la manipulación y transportación de material radiactivo y las pruebas que realizaban. Entonces, estos brazos robóticos tomaron de esta obra el nombre de Waldo. Desde ese entonces, estos brazos no han cambiado el nombre y siguen llamándose igual hasta el momento. La historia definitivamente es un desarrollo categóricamente muy especial. En los años 80 empezamos con el desarrollo y microtecnología o microelectrónica en computación, que fue muy importante. Desde ese entonces se hablaba ya de realizar una cirugía que fuera mínimamente invasiva y de ahí su término nació en esa época, donde tuviera audio, video, electrónica en las salas de cirugía. Fue entonces en 1987 cuando se realizó la primera colecistectomía por el doctor Philippe Muret. Y ya en los años 90 el aporte fue muy especial porque empezó también la robótica como complemento a la cirugía mente invasora. Y fueron los ingenieros Talamani y Taylor que trabajaron con IBM en el proyecto de LARS, que significa, son las siglas en inglés,
de Laparoscopic Assisted Robotic System. Después de toda esta época en donde realizaron los primeros circuitos y sistemas integrados para robótica, los señores Pigrin y Bowersox crearon la telepresencia como un sistema en la cirugía y se creó el prototipo de Da Vinci. Da Vinci en ese momento había comprado ya Zeus y DARPA, que es una agencia definitivamente muy importante de la seguridad en los Estados Unidos, es la que lleva la batuta, por decirlo así, en los estudios y la ingeniería de la telerobótica para sus situaciones de guerra y viajes a la luna. La telerobótica ya en los años 2000 empieza el concepto o manejar el concepto de la telerobótica a larga distancia. Esto es tremendamente importante porque en septiembre 3 de 2001, noticia que pudo haber trascendido muchísimo más, no pudo serlo porque existió la noticia del 9/11, en donde fueron los americanos víctimas de un acto terrorista en las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Si esto no hubiera sucedido, esta noticia de la telerobótica hubiera sido definitivamente algo que hubiera llenado el año con unas expectativas muchísimo más interesantes. Esta cirugía que se realizó en ese septiembre 3 fue una cirugía realizada desde Nueva York con un paciente en Estrasburgo, lo que se llamó la operación de Lindbergh, porque recordando a Lindbergh, él fue una persona que cruzó el Atlántico por primera vez en la vida del ser humano en un avión. Fue realizada por el doctor Marisco en Nueva York y el doctor Leroy en Estrasburgo y duró 45 minutos. Fue una cirugía muy emocionante y muy representativa de lo que va a ser entonces ya la cirugía telerobótica a distancia. Este cronograma lo traigo yo a ustedes porque ustedes tienen que entender de que la robótica no nace hasta ahora. La robótica nace desde el año 78 y incluso hasta un poco antes. Sin embargo, estos son muchos ejemplos. Está, por ejemplo, el robot Puma y que se realizaba lógicamente para hacer en ese momento biopsias cerebrales. Después pasamos al Probot, que era utilizado por los urólogos para hacer ayuda, era un asistente para las prostatectomías como tal. Ya viene en 1989, Green y la NASA, pues empiezan a integrar las pantallas al sistema robótico para visualización e imagen inmediata. Después, ya en 1993, DARPA empieza y IBM empiezan a integrar todos los sistemas de manera integral, que va a ayudar muchísimo en las nuevas tecnologías. Y después, en 1997, el 3 de marzo, se realiza la primera colecistectomía por el doctor Himpens, a quien conozco muy bien. Es un gran personaje de una gran habilidad quirúrgica y desarrolló este tipo de cirugía en la ciudad de Bruselas, perdón. Después, en el año 2001, como les conté, el 3 de septiembre se realizó la primera cirugía a distancia entre Nueva York y Estrasburgo, en donde se realizó también una colecistectomía con un robot Zeus, la cual fue después comprado por la compañía Da Vinci. Ahora, lógicamente, hoy día, a partir de los años 2003, estamos haciendo mucho más experimentos, tratando de estandarizar los procesos para realizar en animales cirugías, los cuales nos van a convenir enormemente. Lo que nosotros quisiéramos, y se los dije a ustedes, el hombre que sueña puede hacer realidad sus sueños, pues ese es el sueño de nosotros en la Fundación Santa Fe. Queremos realizar cirugías desde Bogotá en Cartagena con nuestra nueva sede que va a ser muy próximamente inaugurada, o al contrario, y esperamos esto sea realmente un éxito.
En la Fundación Santa Fe iniciamos la cirugía robótica en el 2015. Quienes empezaron fueron los urólogos el 13 de abril del 2015 con una prostatectomía robótica. Y después nosotros, el grupo de cirugía bariátrica, metabólica y mínimamente invasora, la cual yo manejo, iniciamos cirugía bariátrica el 26 de agosto del 2016 después de todo un entrenamiento. Desafortunadamente, como sabemos, y todos ustedes lo saben, aún no se realizan telecirugías en nuestra institución. Me encantaría explicarles un poco lo que significa telecirugía, y eso viene de la palabra tele en griego, que hace referencia a una operación a distancia. Pero la telerobótica hace referencia a la existencia de una barrera entre el cirujano y el entorno remoto, que restringe el acceso y limita la percepción. Esto, por ejemplo, son claros ejemplos de la distancia y de las barreras físicas, en donde el robot nos da una gran ayuda en estas situaciones. Y la telerobótica puede ser a corta distancia o larga distancia. Un ejemplo claro de la corta distancia es estarse en una sala de cirugía, ya que el cirujano no está con el paciente, sino hace el mando de los instrumentos robóticos desde una consola a una distancia muy cercana a donde está el paciente. En cambio, a larga distancia, el ejemplo de Marisco, con lo cual realizaron una colecistectomía. Trae muy grandes beneficios, provee cirugía de alta calidad y complejidad en localizaciones médicamente distanciadas, remotas, áreas rurales, espaciales o campos de guerra. Definitivamente los campos de guerra fueron los que iniciaron la iniciativa, o tuvieron, perdón, la iniciativa cuando en los años 90 querían llevar una cápsula que se encontraban como en el límite del sitio de la guerra y hacían entrar esta cápsula al sitio de combate en donde recogían un soldado y realizaban anastomosis arteriales, en fin, recuperaban a los pacientes en cirugías en sitios muy candentes en donde no podían llevarse a los cirujanos. Tremendamente importante es que elimina la necesidad de viajes a larga distancia de los cirujanos o de todo el equipo médico. Esto contiene un sistema de visualización 3D que permite compartir imágenes de alta definición a los cirujanos en diferentes centros de forma simultánea. Puede ser el sitio en donde se está realizando la cirugía, en donde se está comandando los instrumentos robóticos, donde está la consola, y además en otro tipo de institución donde puede estar, por ejemplo, un proctor. Y permite la participación de diferentes cirujanos en diferentes centros en tiempo real. Esto es tremendamente importante y es una de las grandes ventajas que presenta la telecirugía, porque definitivamente es el nacimiento también del telementoring, que es definitivamente algo muy importante. ¿Por qué es importante el telementoring? Porque uno utiliza instrumentos gráficos en donde uno dibuja sobre la pantalla donde le aparece en la pantalla del cirujano lo que uno quiere explicar con un dibujo o con un señalador que podría ser el dedo y creando la imagen virtual de un instrumento quirúrgico que usted quisiera que su cirujano aprendiz quiera hacerlo. Entonces, como ustedes se dan cuenta en esta pieza, dicen ustedes, se están haciendo una cirugía virtual en este momento. La persona que se está entrenando está sentado en la consola, el proctor está parado con un manual o con un equipo que realiza todos estos aspectos de telementoring en un paciente y que también es virtual, y ellos están viendo la imagen, los dos, la misma imagen en 3D, lo cual ayuda muchísimo para las enseñanzas virtuales, sobre todo en estas épocas de la vida. Sin embargo, quiero mostrarles a ustedes que en el día de hoy tenemos una problemática muy grande para desarrollar la telecirugía. Nosotros tenemos una falta de programa de entrenamiento y un protocolo estandarizado. En eso hasta ahora, y como se los había dicho a ustedes, a partir de 2003, viene sucediendo. Sin embargo, no se ha logrado por muchísimos aspectos técnicos, sobre todo de comunicación.
La dificultad para adquisición de equipos completos, son muy costosos, consolas de mando a distancia, consola y brazos en sitio donde se realizan procedimientos, es decir, en cada sitio tiene que haber consola y brazos robóticos, porque en el momento en que se haya dañado la comunicación, pues definitivamente pues alguien va a tener que tomar el mando, ya sea por cirugía robótica en el sitio o por laparoscopia o cirugía abierta. Entonces debe haber allá otro cirujano y porque definitivamente uno de los problemas grandes que tenemos hoy día es la red e infraestructura de telecomunicaciones que podrían fallar en cualquier momento. Tenemos una necesidad de creación de una red global de exclusiva, muy exclusiva para esto, porque definitivamente no la podemos compartir. Esto es de tal importancia y tal vital importancia que definitivamente podría costarle a la persona si las redes fallaran, y eso es muy importante. Problema tarifarios y costos de instalación ni siquiera se han estudiado. ¿Cuánto cobraría un cirujano? ¿Cuánto costaría cuánto es el costo en el sistema? ¿Cuánto costaría el otro cirujano que está con el paciente? ¿Quién debe cobrar más? ¿De quién es el paciente? Todos estos aspectos importantísimos definitivamente todavía no están legalizados y no están considerados. Hay un marco legal, no existe que para la telerrobótica, como ustedes han dado cuenta. Y uno de los aspectos más importantes en la tecnología es el tiempo de latencia. Es aquí donde podemos tener problemas muy grandes. El tiempo de latencia es el tiempo de retraso entre la transferencia de retroalimentación auditiva, visual o incluso motriz entre dos ubicaciones distantes. Es decir, yo le doy la orden de movimiento a un instrumento y yo debo percibir una respuesta que debería ser inmediata para yo no equivocar mi cerebro y volver a repetir ese movimiento. Eso es lo que se le llama el fenómeno de jitter, que es el retraso entre orden y la respuesta del movimiento. Y lógicamente, pues tenemos los problemas que a veces los servidores se sobrecargan en información, lo cual sería muy peligroso en estos momentos. Es decir, este aumento de tiempo se debe a estos problemas de conexión y debemos que tenerlos en cuenta. Pero entonces, ¿qué debemos saber al respecto? Pues que el aumento del tiempo operatorio o inexactitud quirúrgica cuando se operan lo han medido estos doctores Cabosi y colaboradores y se han dado cuenta que cuando son más de 400 milisegundos, pues esto podría ser un problema que tendríamos que afrontar en un momento de la cirugía. Después de estos estudios de estos señores, también se han realizado requerimientos técnicos. Y lo que se sugiere hoy, y es muy importante, es que nosotros tenemos que tener una latencia ideal menor de 100 milisegundos. Y debemos tener una conexión con cables de fibra óptica de alta velocidad. Y además en un modo de transferencia asincrónico, que esto va a permitir una mejor capacidad de transmisión en alto tráfico de datos y baja latencia, con datos de voz y video, que es lo que nosotros utilizamos en la cirugía robótica o telecirugía robótica. 40 técnicos es el promedio que deberían estar presentes durante un procedimiento. Unos técnicos acá, unos técnicos allá, y definitivamente eso es un costo de más al sistema de salud. Conexión satelital se ha utilizado y los que se han utilizado y el que se utilizó en la cirugía Nueva York, Francia, fueron con el Telesat, que tiene una capacidad de 5 megabytes de ancho de banda por segundo. Y mínimo debe ser esto, aunque se sugeriría que podría ser más. Hay varios ejemplos muy importantes de la literatura. Este es ya de varios años atrás, de 2008 aproximadamente, en donde se hizo una revisión de pieroplastias robóticas utilizando sistemas de comunicación por internet y también satelital. Y en esto como tal se realizó en un modelo animal con 18 pieroplastias por un cirujano urólogo muy experimentado en robótica, que tenía una muy buena experiencia. 6 en tiempo real en la misma sala, se realizaron en animales también, y 6 a través de una red de fija a larga distancia.
Y por último, 6 a través de una red satelital a larga distancia. Se tuvieron que, lógicamente, que hacer estos números de procedimientos iguales para todos, pero para tener unos resultados, sobre todo en el tiempo de latencia. Y si ustedes se dan cuenta entre la gráfica izquierda y derecha, pues la diferencia está en que la izquierda pues no tiene datos de análisis de regresión, en cambio la derecha sí. Sin embargo, entre los 3 sistemas de comunicación no hubo significativamente lo que diríamos una P significativa entre estos sistemas. Sin embargo, el tiempo real de latencia fue muchísimo menos que los otros, porque fue en 0 milisegundos, fue idealmente instantáneo. Esto, acuerdo, les quiero recordar que es cuando el cirujano asiste en la consola, está en la misma sala del paciente. Ya con una línea fija, con fibra óptica, la latencia podría subir hasta 66.3 milisegundos y con satélite la comunicación fue mucho más lenta, pero la latencia fue de 560.7 milisegundos, lo cual muestra que definitivamente la mejor vía podría ser el tiempo real al lado del paciente, pero si es para telecirugía, pues lógicamente la fibra óptica sería la más ventajosa. No diferencia significativa en tiempos quirúrgicos, pero si ustedes ven la diferencia entre el satélite y fibra óptica, pues es demasiado. La línea terrestre como tal tiene una variabilidad más o menos del 41.3, más o menos 15 minutos. La línea fija tiene 47 minutos, más o menos 24.1 minutos de cirugía. Todos estos es lo que se estaban realizando los procedimientos quirúrgicos, y el que más duró, de 51.8 minutos, con una variabilidad de 4.7 minutos, fue con satélite. Y la fuga anastomótica, lo cual todas las fibroplastias se revisaron en los animales y terminaron revisándose y corrigiendo cuando habían fallas y hubo fugas anastomóticas, pues 2 de 6 fue en línea fija, 2 de 6 fue en satélite y 0 cuando en tiempo real al lado del paciente. Entonces estos animalitos se corrigió el defecto y pues terminaron estando bien y pudieron seguir vivos estos animales. Definitivamente, como conclusiones, pues lógicamente este estudio no tiene un análisis estadístico con una P de intervalos de confianza, y la calidad del estudio pues simplemente es observacional y comparativo entre las 3. Pero sin embargo, a mí me parece que definitivamente este esquema que muestra este artículo es muy importante, porque si bien la fluidez o la continuidad del procedimiento, lo mejor fue cuando fue en tiempo real, entre la comparación entre satélite y la fibra óptica, pues le fue muchísimo mejor a la fibra óptica que el satélite. Y no, lógicamente, ninguna de las 3 tecnologías de comunicación pues tuvo un feedback táctil que le diera retroalimentación al cirujano de sensación, porque todavía esto no se ha creado. Este estudio entonces es muy pequeño, que puede tener sesgos en resultados por poca muestra, como ustedes ven, 18 animales. Hay una tendencia a que haya un mejor tiempo operativo en la línea fija versus red satelital, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Eso es lo que yo lo puse en interrogación, porque es lo que yo me pregunto. Si tuvo más tiempo de latencia la red satelital que la fija, pues yo escogería en este momento la red de fibra óptica y no el satélite. Las complicaciones quirúrgicas no tienen una diferencia estadísticamente significativa entre la cirugía en tiempo real a larga distancia con línea fija y a larga distancia por satélite. Todos salieron bien después de todo. Uno de los problemas a los cuales nos tenemos que enfrentar, y creo que estamos enredados en este instante, es el marco legal. No existen leyes en Colombia sobre telerobótica. Existe una ley para la telemedicina, pero no menciona ni tiene en cuenta la telecirugía. Solamente, perdónenme, lo menciona muy minuciosamente con una ley que es la 1419 de 2010, y que después hubo una nueva resolución en el 2019, pero solamente simplemente la menciona, pero no
está definitivamente estandarizado estos procedimientos. En América Latina, la Organización Mundial de la Salud apoya la telemedicina, pero no habla de implementación de la misma. En el marco de implementación de un servicio de telemedicina, Washington, la Organización Panamericana de la Salud, en 2016, menciona la existencia de telerrobótica, pero no da pautas para su uso y legislación. En Brasil han ido avanzando un poco más. En el 2018 y en el 2019 han hecho resoluciones en donde menciona los detalles para el uso e implementación de la telerrobótica, pero igualmente todavía no hay aspectos, detalles, tal vez ya objetivos para poder iniciarlo y estandarizarlo. En Estados Unidos, en el único sitio donde ya hay un pacto de licencias médicos interestatales para hacer un procedimiento de un estado al otro, porque ustedes saben, allá la licencia es por estados, y esto les ha permitido a ellos como tal, pues progresar más que en cualquier otra parte del mundo. En conclusiones, lo que quería decirles es que entonces, si ustedes imagínense si tuviéramos un problema realmente en esta situación de la cirugía robótica, si algo sale mal, ¿qué hacemos? ¿Qué debe ser considerado? ¿Quién debería ser considerado responsable? O las personas que se encuentran junto al robot en la sala de operaciones o el médico que trabaja a distancia. ¿Quién es el que va a pagar los platos rotos? O lo mismo que definitivamente, ¿quién va a cobrar más honorarios que el uno o que el otro? O quién va a tener y quién va a ser el dueño del paciente como debe ser. Esos son de los problemas que definitivamente tenemos nosotros en estos aspectos legales. Uno de los aspectos a los cuales le tenemos más miedo es a la seguridad, porque los sistemas son vulnerables al ciberataque. Hay pérdida o imposibilidad en la conexión. Miren ustedes este artículo en donde sale que en 17 intentos de conexión, 5 fueron fallidos. Eso casi significa el 30%. Eso significa que entonces somos muy vulnerables a los ataques de los hackers en estas situaciones. Imagínense ustedes en plena cirugía que un hacker nos sabotee la cirugía. Pues lógicamente podría ser un paciente que se nos muera. Falta de implementación entonces de tecnologías en redes exclusivas para la telerrobótica. Esto es importantísimo. Se está hablando de fibras ópticas exclusivas para la cirugía telerrobótica o líneas o canales satelitales exclusivos para la salud y en este caso para la telerrobótica. Los costos, lógicamente, no hay conocimiento de verdad en qué podríamos estar. No existen estudios que comparen los costos de efectividad de esta modalidad de cirugía al hecho de transportar a un cirujano a un sitio lejano a que haga la cirugía. En eso estamos y en eso se están haciendo los grandes costos, los grandes estudios de costos. Honorarios cirujanos en la consola versus honorarios del cirujano presente en el quirófano. No se sabe todavía quién va a cobrar más, quién va a cobrar menos, quién es el responsable. ¿Cuánto cuesta implementar un servicio de telerrobótica? Imagínense ustedes lo que necesitamos. Consola y brazos en la sala de cirugía. Consola a distancia mínimo, pero también debe tener brazos, pero ya los tiene. O sea que también es un equipo completo con un costo. Redes de comunicaciones exclusivas para este propósito no lo tenemos. Y personas asistentes, hemos hecho el estudio, más o menos se dan 40 técnicos en un procedimiento como estos, en donde sería un costo tremendamente alto para esto. Pero entonces tenemos grandes retos de implementación y estos retos de implementación para desarrollar la mentoría quirúrgica o la telecirugía, pues van ocupando espacios en que tenemos que ir desarrollando y tenemos que ir progresando. Seguridad, legalidad, aspectos financieros y económicos y ética. De estos todos en conglomerados, si ustedes se dan cuenta, pues nos dejarían implementar un escenario clínico, la cirugía de telecirugía en largas distancias, y esto sería realmente muy importante.
En conclusión, definitivamente la telerobótica es una herramienta que permite, lógicamente, a los cirujanos expertos realizar cirugías en áreas remotas, descubiertas, garantizando atención de calidad. Aún faltan detalles definitivamente técnicos que permiten el acceso y distribución en diferentes escenarios, así como procesos de formación para cirujanos. Todavía no tenemos un estándar de formación de cirujanos para esta situación. No tenemos las comunicaciones estandarizadas, no tenemos líneas exclusivas para nosotros y eso lógicamente son problemas grandes. Se debe trabajar para lograr una regulación mundial y así definir los límites y alcances de la telecirugía. ¿Qué tal yo hacer una cirugía en África Central? Que esto es permitido, no es permitido, es posible o no es posible. Todo esto hay que hablarlo mundialmente y hacer un protocolo mundial. Faltan estudios validando las redes, así como la masificación de las mismas. Por ejemplo, el uso de la 5G, el ancho de distribución de banda, de fibra óptica, satélite, en fin, todos esos aspectos son indispensables para poderlo. Pero no seamos críticos y no veamos las cosas tan mal. Definitivamente esta frase del doctor Leroy es fantástica. Si a usted no le está gustando cómo estamos practicando la cirugía en el día de hoy, solamente necesitamos un poco de tiempo y esto va a cambiar. Y ese es el mensaje final de que la telecirugía, la telerobótica va a ser definitivamente posible en un futuro cercano. Muchas gracias.